A este encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de Filosofía y Metapolítica que amablemente Raúl Belmont nos permite realizar. Hay varias circunstancias que nos llevan a pensar metapolíticamente el país. Una de esas circunstancias es exclusivamente el sistema político, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces de la política, de lo político. Hablamos de ideologías políticas, hablamos de filosofía, de doctrinas políticas, de metapolítica. Pero también toca, y también es de alguna u otra manera pertinente, hablar de los sistemas políticos. Es decir, el sistema político es el conjunto de instituciones y engranajes que aceitan la cuestión política en cuanto a qué, a la oferta y la demanda, si se quiere, ¿no? O a una denuncia y a una respuesta. El sistema político, dice Román Castro, funciona con un feedback entre el input, donde la sociedad ofrece una demanda de un bien, de un servicio, de una necesidad que tiene la población. Efectivamente es una necesidad pública o una necesidad privada que redunda en lo público o que afecta a lo público, digamos, ¿no? Esa es una cuestión política. Esa demanda que hace un sector de la población frente a lo que es una necesidad, pide un output, una respuesta del sistema político, ¿no es cierto?, ante esa necesidad. Claro, en el sistema político la necesidad es descifrada en función del derecho. Es decir, ¿por qué el político o por qué el gobernante, ¿no es cierto?, en este caso, es el que responde a una demanda que hace un sector de la población de un bien, un servicio o algo para satisfacer una necesidad? Porque el sistema político supone que la población tiene derechos, ¿eh? Entonces, aquello que descifra el sistema político es el derecho de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene un derecho. Pero ese derecho de la ciudadanía, para ser inteligido, es decir, para ser comprendido, para ser dilucidado, para ser interpretado, efectivamente requiere un marco teórico. El marco teórico es el que permite inteligir la necesidad del ciudadano como derecho en un determinado concepto del derecho, en un determinado concepto de persona, en un determinado concepto de justicia, de patria, de nación, de ciudadanía, de ley, de vida. Bueno, es decir, la manera en la cual el gobernante descifra la necesidad de la gente es a partir de un marco conceptual a través del cual el engranaje institucional del sistema político permite que el gobernante conozca necesidades de la gente, pero que las haga inteligibles en el marco teórico de un concepto de hombre, de un concepto de justicia, de un concepto de patria, de un concepto. De un concepto de clase, de un concepto de lucha, del concepto de mujer, del concepto. ¿Cómo es que se fue engranando? ¿Cómo es que se fue aceitando el sistema político vigente en función de los conceptos fundamentales? Bueno, yo creo que esta es una manera, o creo que es una gran manera, es una interesante manera, ¿cierto?, de, bueno, hacer inteligible cuáles son las verdaderas denuncias de la población, cuáles son las verdaderas denuncias de la población, cuáles son las verdaderas necesidades de la población
Y claro, ¿cuáles son los marcos teóricos a través de los cuales se hace inteligible esa demanda? ¿No es cierto? La demanda que responde a una necesidad de la población. Entonces, yo lo que le voy a contar, yo lo que quiero pensar es cuáles son los conceptos fundamentales a través de los cuales los gobernantes, en el marco de un sistema político, hacen inteligibles las necesidades de la población. Las necesidades de la población. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar cuáles son esos conceptos fundamentales. Y es ahí donde nosotros queremos decir tajantemente que los conceptos fundamentales del derecho están enmarcados dentro del sistema político por la ideología de la democracia. La ideología de la democracia. Vamos a tratar de dilucidar también, bueno, digamos, qué entendemos por democracia a partir de 4 pensadores que son Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Jacques Derrida y Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros. Louis Althusser también puede ser importante para entender esta situación. Evidentemente también Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault. Pero bueno, digamos, ¿qué es la democracia? ¿Cuál es el vicio de la democracia? ¿En qué consiste la ideología? La democracia como una ideología. La democracia como una ideología. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Y bueno, entre otras cosas, la democracia como ideología es resolver cuantitativamente aquello que es cualitativo, ¿no? Resolver cuantitativamente aquello que es cualitativo. ¿Qué es cuantitativo? Bueno, resolver por plebiscitos, resolver por esquemas cuantitativos o pseudoestadísticos, diría el mismo, el de la ética del discurso, Jürgen Habermas, se crean unas falsas mayorías, ¿no? Se crean unas falsas mayorías, se crean unas mayorías ficticias que hacen la ficción de que el político, cuando está dilucidando una necesidad de la población a través del marco teórico del derecho, está de alguna manera escuchando la voz del pueblo, cuando en realidad lo que está haciendo el político es escuchar la voz de las minorías, minorías ruidosas, minorías ficticias, ¿no es cierto?, que a través de la presión política, no de la libertad de expresión, sino de la libertad de presión, porque estos lobbies no ejercen expresión política, ejercen presión política, ¿no? Entonces, la democracia no consiste en la presión política, sino en la expresión, en la libre circulación de ideas y expresiones. Cuando este sector minoritario, a través de la presión política, crea la ficción de ser mayoritario o de ser expresión de las mayorías, hay una ficción de que la minoría se convierte en mayoría. Vamos a presentar a un joven bien interesante, porque él tiene una formación así que conoce el liberalismo, pero a la vez también es un crítico, ¿no?, del liberalismo y también del progresismo y en todas sus vertientes. Su nombre es Tobías Vázquez, así que para mí es un placer presentarlo. Tobías, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de democracia. La verdad que es un tema bastante interesante, sobre todo después en un periodo postelectoral en el cual nos encontramos tanto a nivel provincial y dentro de poco se vienen las elecciones nacionales, donde se va a poder ver verdaderamente implantado qué es la democracia, ya que últimamente se estuvo discutiendo mucho quiénes iban a las PASO, quiénes nos iban a representar y demás, y creo que es un verdadero ejemplo que tenemos como sociedad para ver verdaderamente qué es la democracia y cómo la ejercemos nosotros, el ciudadano común. Efectivamente, yo creo que es uno de los temas importantes. Estaba haciendo una introducción con respecto al sistema político, ¿no? Claro. O sea,
porque realmente la democracia es una ideología del sistema. Es una ideología del sistema. Pero ¿en qué consiste esta ideología? En no establecer las claras distinciones entre minorías y mayorías. Y me gustaría que empecemos a tocar este tema. Ciertamente, uno de los leitmotivs del progresismo es que hace políticas para las minorías. Exacto. Minorías culturales, simbólicas. Es extraño hablar de una minoría fáctica cuantitativa. Claro. ¿No? Porque las minorías fácticas cuantitativas se deben recortar en función de un género, de una diferencia específica, es decir, minorías de género, minorías, bueno, cuantitativamente las mujeres no son minoría. Claro. Las mujeres son mayoría en términos mayoría. cuantitativos. O sea que cuando se dice que la mujer es minoría, se está haciendo una distinción simbólica, Claro. una distinción cualitativa. Minoría en cuanto a qué? Que es menos que el varón en términos de derechos cívicos, de derechos políticos. Y ya vamos a ir a eso, ¿no? Un poquito. Claro, a quiero tocar un poco quiero el que tema. me cuentes un poco de eso. Perfecto. Pero en términos generales, supuestamente la democracia consiste en la representación de las grandes mayorías. Claro. Y el progresismo consiste en hacer política para las pequeñas Para minorías. las pequeñas minorías. Bueno, si nosotros dilucidamos de esta manera, parecería que hay una tensión entre el progresismo Claro. y la democracia. La verdad es que sí. ¿No? Parecería como que el progresismo y la democracia no van mucho de la mano, Claro. y parecería que el progresismo es medio totalitario No o solamente antidemocrático. eso, sino que ocupa más un rol de víctima, sobre todo. Claro. Que ocupa más un rol de víctima y de que la democracia atenta contra el progresismo, contra las comunidades LGTBIQ, contra el feminismo. Está demostrado con estudios a nivel mundial que las mujeres ocupan el 51% de la población global. O sea, por lo tanto no pueden decir que son minorías, como se puede decir. Dicen eso para mí, para referirse a la cuestión de derechos, con la que tampoco me encuentro de acuerdo. Claro. Ahora, si en realidad, porque fíjate vos cómo se llama el libro de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau. Se llama Estrategia Socialista para una radicalización de la democracia. Bueno, si nosotros hacemos inteligible la petición de principio que plantean Chantal Mouffe y Ernesto Laclau de radicalizar la democracia, bueno, nos tenemos que preguntar qué democracia, porque tenemos democracia de contorno y tenemos democracia de contenido. La democracia de contenido es aquella que subroga derechos fundamentales del ser humano en virtud de las grandes mayorías. Claro. Un gran demócrata de contenido, aunque no de formas, por ejemplo, es Perón. Claro, un buen ejemplo. O sea, Perón hace política para las grandes masas de trabajadores, viste que hasta la marcha dice la gran masa del pueblo. La dice, masa ¿no? del pueblo, claro. ¿Viste? Pero es un peronismo, es una democracia de contenido, pero no de formas. Claro. Las formas del peronismo no eran muy democráticas. Claro, digamos. hay que ver los Sí. inicios que no fueron muy democráticos. No Incluso fueron muy democráticos. Perón llega al poder por medio de un golpe de Estado. De golpe de Estado, Claro. efectivamente. Aunque después gana las elecciones, De forma- cuando Perón estaba en el GO, Claro, hacen un golpe de Estado. ¿no es Claro. cierto? Entonces, entendemos la diferencia. Democracia de formas es, por ejemplo, el radicalismo. El radicalismo plantea la institucionalidad, la república, la división de poderes. ¿Viste? Es un típico discurso de una Lilita Carrió, ¿viste? Claro. De qué sé yo, de un Cotino Siglia. El tema de la democracia de formas, ¿no? O sea, Claro. los radicales son los que vienen a enseñarnos cuáles son las formas democráticas de hacer política, ¿no? Pensamos en Alfonsín, con la democracia se come, se educa, claro. se vive, ¿no? Entonces, yo diría que en la Argentina tenemos la expresión de la democracia de forma en el radicalismo y la expresión de la democracia de contenido en el En peronismo. el peronismo. Es Sí. el mejor ejemplo. Sí. Un peronismo que casi siempre termina siendo autoritario, Claro. ¿no? Autoritario, dictatorial, ¿no? Es decir, Cristina dice, nosotros somos populares, nacionales, revolucionarios y democráticos. Y pensaba, porque ya vamos a ir al tema de la democracia, pensaba, porque Engels, Friedrich Engels, Sí, sí. escribe un libro que se llama De la autoridad y dice una revolución es lo más autoritario que hay.
Claro. Y efectivamente, no hay ninguna revolución pacífica. Exacto, tiene toda la razón. Todas las revoluciones que se dieron a lo largo de la historia fue justamente para imponer otra autoridad. Pero con autoritarismo. Pero o sea, con violencia. autoritarismo, claro, para controlar a la población, para que se sometan justamente a eso. Entonces, el kirchnerismo intenta ser revolucionario, pero democrático. Claro. Es una son contradicciones. Es una contradicción. Exacto, no podés ser concuerdo. revolucionario y democrático. Claro, y las revoluciones pacíficas, sinceramente, no existen. No. Gandhi es una excepción, pero no es una Son regla. una excepción, claro. No es una regla, ¿no? O sea, Martin Luther King es una excepción, no es una regla, ¿no? La lucha de las manos vacías que estudia Michel Foucault, que se levantan contra el ejército del Shah en Irán, es una excepción, ¿no? Claro. Bueno, revolución de las manos vacías que después terminó en el Ayatollah Khomeini, que fue un carnicero, ¿no? Pero tenemos acá entonces claramente una tensión entre revolución y democracia, ¿no? Una tensión que va a marcar la historia del peronismo, vamos a decir así. Claro. En todas sus vertientes, los peronismos de izquierda, los peronismos de derecha, ¿no? Pero después me interesaba decir, bueno, Ernesto Laclau plantea un nuevo peronismo. Yo diría que Ernesto Laclau es como la conceptualización del kirchnerismo, que es un neoperonismo. ¿Qué clase de peronismo? Un peronismo que radicaliza la democracia. Y preguntaba, ¿qué democracia radicaliza el peronismo? Pero progresismo o progreperonismo del kirchnerismo, porque claramente si te pones a pensar que Perón era pro vida, que Evita estaba en contra del feminismo y del aborto. Claro. Es muy raro pensar en un peronismo progresista. La verdad, para ¿no? mí, el peronismo y el kirchnerismo son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, el kirchnerismo adopta el modelo peronista para contribuirse en elecciones y en todo lo que vinieron haciendo estos últimos años. Pero si vemos también los orígenes de Perón era de un neofascismo, se podría decir. Estaba él a favor de Mussolini y demás, le dio refugio. No, y muy cercano a la Iglesia Católica también. Claro, bastante cercano a eso. Y sin embargo, a día de hoy, en la actualidad, tenemos un kirchnerismo que absolutamente nada hay que ver. O sea, absolutamente nada hay que ver en el sentido de que está a favor del aborto, que está a favor, digamos, del feminismo. Claro, de todo un progresismo, de un neoprogresismo que se fue dando en contraste con el liberalismo. Con el neoliberalismo, incluso con el auténtico peronismo doctrinario. Claro. ¿no? Con las doctrinas de Perón, digamos, ¿no? Que es algo que con Dana siempre hablamos mucho acá. Pero pregunto, ¿no? ¿Qué democracia es la que intenta radicalizar el progresismo? Esa es una de las grandes cuestiones que tenemos que dilucidar. Y pienso en un libro de Francis Fukuyama, The End of History, El fin de la historia. Acá dice Fukuyama, tomándose en serio la introducción del manifiesto comunista, que dice, hasta el día de hoy la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases. ¿no? Donde necesariamente tiene que haber un opresor y un oprimido. ¿no? Este a priori sociológico, que parecería suponer que en toda sociedad siempre tiene que haber un oprimido y un opresor, implica la necesidad, por ejemplo, de que si vos tenés una novia, bueno, si hay dos o más personas, uno tiene que ser el oprimido y otro tiene que ser el opresor. Claro. O sea que si no lo encuentra, lo tiene que crear al opresor y al oprimido. ¿no? Es justamente para mí, en base a mi opinión, lo que hace la izquierda después de la caída de la Unión Soviética. Ya la verdad, para mí la izquierda, la verdadera izquierda, el comunismo se puede decir, cae con la Unión Soviética en el año 1991. Totalmente. Y después buscan alguna manera de atentar contra un sistema capitalista, contra un sistema que empezó a dar frutos en todos esos años post-Unión Soviética y que lo radicalizan por medio del progresismo, de ocupar el papel de víctimas por medio del feminismo, de las comunidades LGTBIQ, no sé, todas las letras que deben tener. El indigenismo, el ambientalismo. Claro, el ambientalismo, esto que lo otro. ¿Para qué? Para hacerse ver como víctimas. Y no solamente se hacen ver como víctimas un pequeño grupo de la sociedad, sino que quieren hacer que otras personas se sigan convirtiendo en víctimas para estar en contra de un sistema. Yo digo, si el judío no existiera, el nazi lo inventaría. Claro. En este sentido, si la víctima no existiera, el marxista la inventaría, ¿no? Vamos a seguir con eso. Ahora nos toca ir a una pequeña pausa. Enseguida volvemos. No se lo pierdan.
Bueno, acá seguimos acá con Tobías. Claro, estamos tratando de dilucidar qué clase de democracia es que quiere radicalizar el progresismo, ¿no? Habiendo ya advertido que hay una cierta tensión entre progresismo y democracia, ¿no? Bueno, por de pronto, el progresismo en la Argentina es una plataforma ideológica que va a marcar muchas ideologías. Hay ciertos liberales que son progresistas, ¿no? Que están muy marcados dentro de la tradición. Por ejemplo, Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli, que estuvo en un momento con Carrió. Bueno, él es un liberal progresista. Claramente en Europa esto de decir liberal y progresista es casi una tautología, porque todos los liberales en Europa son progresistas, ¿no? La gran contradicción en Europa es liberales versus conservadores. Acá el liberalismo enfrenta a la izquierda, por lo tanto, como la izquierda es progresista, algunos liberales son conservadores, que es algo sui generis acá en Latinoamérica. Pero, decía yo, ¿no? Bueno, ¿qué clase de democracia quiere hacer? Claro, si el progresismo es una ideología, una plataforma ideológica, tenés personajes de izquierda que son progresistas, tenés una izquierda conservadora, que es la izquierda nacional, Jorge Abelardo Ramos, Puiggrós, Jauretche, Scalabrini Ortiz. Después tenés una izquierda progre. Bueno, ahí tenés el marxismo clásico, ¿no? Es el marxismo neoclásico también. Son progresistas en todo el sentido duro de la palabra. Y bueno, después tenés peronistas clásicos, doctrinarios, humanistas, cristianos, y peronistas, pero progresistas o progre-peronistas, ¿no? Y yo creo que en esa línea está el kirchnerismo y toda esa rama de socialdemócratas, digamos, ¿no? Entonces, decíamos, ¿qué clase de democracia quiere radicalizar el pero-progresismo, progre-peronismo? La democracia liberal. La democracia liberal. Eso es lo que intentan. ¿Y qué entienden por democracia liberal? El triunfo, como decía muy bien Tobías, el triunfo del capitalismo sobre el comunismo como sistema de producción de mercancías, como manera que tienen las naciones de enriquecerse, diría Adam Smith, pero sobre todo como un engranaje a través del cual, ¿no es cierto?, se hace política en términos formales, la democracia formal. Y acá quiero plantearte un dilema muy interesante. Hasta la caída del muro de Berlín, el liberalismo era antidemocrático. O sea, el liberalismo planteaba una democracia de formas, claro, republicanismo, división de poderes, John Locke, claro, o el barón de Montesquieu, digamos. Democracia es división de poderes, división de la república, la institucionalidad, ¿no? La transparencia, las leyes, el respeto a las leyes. Eso era, hasta la caída del muro de Berlín, el liberalismo. El respeto de una democracia de contorno, se llama eso. Pero en términos del contenido, efectivamente, el liberalismo planteaba un acceso desigual a los medios de producción. Es decir, en términos de contenido, no todos eran iguales ante la ley, porque ante la ley había privilegios de clase. Claro. Entonces, no era una democracia de contenido, sino de forma, de contorno. Curiosamente, y esto es lo que a mí me resulta muy interesante, no lo escuché a nadie decir, pero me parece que se tiene que decir, después de la caída del muro de Berlín, la izquierda adopta la democracia formal, se hace liberal, y el liberalismo adopta la democracia de contenido y se hace progresista. Claro. Lo explica Joseph Stiglitz en El capitalismo progresista. Me resulta muy interesante esto. Vos marcalo así. Vos tenés la caída del muro de Berlín, tenías el liberalismo, democracia de formas, y el socialismo, democracia de contenido. Llega la caída del muro de Berlín y el socialismo adquiere las formas del liberalismo, o sea, adquiere la democracia de formas, claro, y se hace progresista, ahí nace la nueva izquierda, y el liberalismo adopta la democracia de contenido y se hace progresista. Entonces, vos te vas a fijar que después de la caída del muro de Berlín, el progresismo está en la izquierda y en la derecha.
Es como la ideología madre que de alguna manera unifica todas las plataformas ideológicas. Se convierte en la gran meta política. Es decir, en la actualidad entonces no podés hacer política fuera del progresismo. En términos de engranaje del sistema político, ¿no? ¿Es posible hacer política fuera del progresismo? Sí, pero en términos de aparato ideológico, aquella persona... A ver, lo pongamos así, Tobías, y ahí te dejo. Vamos a suponer que yo soy candidato, ¿no? Y sí, digo, no estoy a favor del matrimonio igualitario, no creo en el lenguaje inclusivo, las mujeres no van a abortar, Bueno, no me vota nadie casi, ¿no? Claro. O sea, en términos generales, está aceitado de esa manera el sistema político. Y aunque la mayoría de la población sea provida y cristiana, parece que la misma población descifra que hacer política es conquistar derechos para las minorías, ¿no? Y parecería que gobernar para las grandes mayorías es imposible. Claro, yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Gobernar para 13.000 gays o para 40 millones de argentinos? Claro. Bueno, la respuesta es fácil, Es ¿no? obvia. Entonces es más fácil ser progresista que conservador. que conservador o que socialista en el sentido clásico, digamos, Claro. ¿no? O sea, hacer política para el obrero. Ya el socialismo no le interesa al obrero. El nuevo sujeto de la revolución son los nuevos excluidos, los nuevos marginados. Entonces, curiosamente, la mayoría está representada por la democracia y el progresismo viene a hacer política con aquellos que quedan fuera de la democracia, ¿no? Fuera de la democracia, o sea, fuera de las mayorías. Los que están fuera de la mayoría son las minorías. Entonces, bueno, te pregunto ahí, Tobías, para que nos vayas comentando, ¿qué opinas vos de esta política para las minorías? ¿Qué efecto causa en la sociedad que los políticos estén concentrados más que en el hambre de los pobres, más que en la desnutrición de los niños, en si ciertas personas se pueden casar, Claro. o si algunas mujeres de clase alta pueden abortar o no, porque claramente el aborto no es algo que acucie a las mujeres de clase baja. Vos le preguntás a las mujeres de clase baja y la gran necesidad de las mujeres de clase baja es que su hijo vaya a la escuela, que tenga zapatilla, que tenga los crayones, las reglas, esos son los problemas de las mujeres de barrio, ¿no? El problema del aborto es un problema de clase, en el sentido clásico, ¿no? Es un problema de clase. Son de los chetitos con culpa, le llamo yo, ¿no? Claro. ¿Qué es un progre? Un chetito con culpa, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo pensar esta política de las minorías, estas políticas progresistas? ¿Cómo las dilucidas vos en la izquierda, pero también en el liberalismo? En el liberalismo, que también está claro. presente, Gloria Álvarez y tantos otros. Varios autores, claro. Yo lo que opino en este caso es que, de cierta manera, la izquierda genera cierta hipocresía con lo que dicen de que todos los progresistas, refiriéndonos a las comunidades LGTBIQ, comunidades aborígenes, todos los famosos excluidos, como le dirán ellos, todos los famosos progresistas, Claro. caen en cierta hipocresía porque dicen que la democracia no está con ellos, pero sin embargo, creo que todos los gays votan, dependiendo del sexo, todo, de que votan. O sea, tienen derecho a elegir la autoridad. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Para mí la izquierda cayó en un papel que sabe que le va a ser mucho más difícil tomar un rol protagonista en el mundo, sabiendo el gran fracaso que tuvo con su gran superpotencia mundial, como lo fue la Unión Soviética con Mikhail Gorbachev, sabiendo que las políticas económicas que estuvieron implementando no iban. La verdad que yo opino eso. Y de la parte liberal también se lo hace ¿para qué? Para que veo una expresión muy común en todos los chicos de hoy en día, en la nueva generación, de que sos mente cerrada. Mente cerrada. O sea, ellos piensan que tener una mente abierta es que vos estés a favor del matrimonio igualitario, de que estés a favor de ¿cómo se llama? De todos los géneros, digamos, que fueron inventando y De la demás. última barra basada que se le ocurrió decir a Malena Pichot, por ejemplo. Claro. Entonces, si Malena Pichot mañana se despierta y dice, qué sé yo, ¿por qué nos casamos con las palomas? Bueno, y hay que hacer militancia para que nos casemos con eso. Entonces, Claro. ser mente abierta es estar dispuesto a hacer militancia con el último delirio de Malena Pichot. Claro, concuerdo con eso. Y ¿sabe qué? Esto genera hipocresía porque te tratan de que son mente cerrada, porque quizás, a ver, yo como sea, estoy en contra del progresismo,
pero sin embargo lo respeto. Y si una persona que es progresista viene y me dice que yo tengo que cambiar mi opinión por no ser progresista, parece que me estaría invadiendo y que me estaría faltando esa persona el respeto a mí. O sea, yo lo veo por ese punto, de que quieren que vos tengas una mente abierta, pero para ese tema del nuevo progresismo, de todo esto, de las comunidades mapuches, de todos los movimientos LGTBIQ y más, esto que el otro, siendo que estamos en un país en crisis, un país golpeado financieramente por luego de la pandemia, y que la verdad no es un tema de prioridad. O sea, la verdad no es un tema de prioridad por el hecho de que las empresas públicas, si se lo puede decir, muchos entran en el tema ese, en el tema laboral, voy a entrar yo también un poco, entran y dicen que en las empresas públicas no las aceptan esto que lo otro. Es mentira, en las empresas públicas aceptan. O sea, la verdad es que no les interesa, tampoco les interesa eso trans y demás, no te discriminan, te dejan pasar. Y después las empresas privadas se quejan de lo contrario. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? Las empresas privadas son empresas privadas y son empresas que tienen el derecho a poner sus propias normas y a las personas que quieran contratar ellos mismos. Y para mí no se les puede poner la imposición a las empresas privadas de que contraten absolutamente a todos. A nadie. A nadie. Porque la empresa privada decide contratar según el criterio de funcionalidad y de operatividad de la empresa. Claro. O sea, es como que yo te obligue a vos a que vos contrates a esta mucama en tu casa. Yo contrato a la mucama Que yo quiero, claro. Y aparte, creo que a la persona que va a contratar a cierto empleado no le va a importar mucho si es gay o no. O sea, la verdad, para mí no le va a importar mucho si es gay o no. Mientras haga bien su trabajo, mientras tenga los mejores rendimientos, está todo perfecto. Lo que haga en la intimidad de su hogar. Claro, cosa suya. Es privacidad y es su propia libertad, se podría decir. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo el pensamiento eso de que hay cosas mucho más importantes que tocar antes que el progresismo y demás, siendo que a los derechos lo tienen. A los derechos verdaderamente los tienen, y con el tema de la discriminación. Hablan mucho de discriminación hacia personas de distintos géneros, hacia personas de la comunidad LGTBIQ+, y demás, y solamente se centran en eso. Y acá hay algo que a mí, la verdad, me disgusta mucho, es que mientras ellos se centran en eso, no se dan cuenta que existe también una neurodiversidad, de que también sufren discriminación chicos con autismo, chicos con síndrome de Tourette, distintas enfermedades que a los chicos naturalmente se les hace imposible, prácticamente imposible expresarlo, pero no luchan por eso, luchan solamente por lo suyo, o sea, para los que les conviene, o sea, que tienen discursos prácticamente vacíos, porque no están generando una gran diversidad, sino lo que están generando justamente es que ellos los pongan como lo importante, como los oprimidos. Pero pensamiento único. Claro. En nombre de la diversidad quieren un pensamiento único, así que todos piensen así. Así, claro. Te quieren imponer, y eso yo no estoy a favor. Ahora, vamos con este tema porque a mí me gusta hablar con jóvenes que están comprometidos, porque noto que muchos jóvenes hoy están con Milei, ¿no? Y te debe tocar, muchos compañeros tuyos deben estar a favor de Milei. ¿Por qué dirías vos, desde tu experiencia ahí en la cotidianidad y que te gusta la política, por qué Milei prende en el joven de hoy? ¿Qué es lo que hay en el discurso de Milei que para ustedes es, o no, para ellos por lo menos, claro, es atractivo? Que es un discurso fácil de entender, que es un discurso convencible y es un discurso sobre todo utópico. O sea, él no dice las formas en las cuales, el proceso, digamos, en el cual va a eliminar el Banco Central. Lo dice de una, vamos a eliminar el Banco Central. Y además usa una estrategia muy conocida, una estrategia que usó el nacionalsocialismo cuando asume en Alemania, que es el marcar un enemigo. Él marca el enemigo como la casta, él lo marca a la casta como el enemigo. Los alemanes en aquella época lo marcaban a los judíos. Eso es algo que tienen en común, marcar un enemigo en general. Von Clausewitz. Claro, tienen un discurso tan sencillo, tan comprensible para los jóvenes de mi edad. Aparte canaliza el odio a los políticos que claro, tiene toda la sociedad, ¿no? O sea, es como un reflector. Claro, es un reflector. O sea, a él le dan información por un lado y él refleja todo eso a través del discurso, de su apariencia, que es un personaje nuevo y demás. Pero lo que ven los chicos es eso, ven que él es la salvación de todo, que él siendo presidente va a ser absolutamente la salvación de todo. Yo en mi parte difiero de gran manera porque uno, primero, para ser presidente necesita apoyo en el Congreso, que él a día de hoy no lo tiene. Muy bien, muy bien.
no tiene apoyo en el Congreso y el presidente no es un superhéroe, no es un superhombre en nada. Hay que recordar que en la Argentina tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos tres poderes. Como caudillo. Claro, se presenta como un único. ¿Y qué es lo único que puede generar eso? Quizás me confundo, quizás no, un autoritarismo. Che, vamos ahí, nos metamos ahí un poquito, porque ciertamente esta idea del caudillaje es propio del populismo, ¿no? O sea, en términos formales, Milei y Chávez tienen la misma forma de hacer política. Síganme, ¿no? Yo soy el caudillo, yo soy el Mesías, yo soy el que los viene a salvar, ¿no? El Salvador. El Salvador, ¿no? Sí, Milei en cuanto a la forma de hacer política es chavista. Claro. ¿No? Que no me escuche ninguno de tus compañeros. Pero, generación. Claro, pero curiosamente parecería ser un populista, pero que lo que hace él es canalizar o catalizar el discurso que pega, ¿no? Que prende. Claro. Pero sin embargo se mete con temas que de alguna manera tienen cierta resistencia. Cuando se mete con la venta de órganos, menos polémico, pero también es polémico la libre portación de armas. ¿Por qué crees que sucede que podemos hacer inteligible a Milei como un neopopulista al estilo de Trump, por un lado, antisistema político, anticasta política, donde parece que él vende, ¿no? el discurso que prende, pero por otro lado da discursos polémicos y muy disruptivos también. ¿Lo descifran ustedes a Milei como alguien dogmático del liberalismo o como alguien que dice lo que tiene que decir para ganar votos? Dice lo que tiene que decir sencillamente para ganar votos. Creo que lo podemos ver absolutamente todos. Y de que él en su discurso principal, porque estoy ubicándome en una línea de tiempo, a la mayoría de obviedades por las que la gente se prende, las dijo al principio, cuando empezó a tomar un rol ciertamente protagonista en la televisión argentina. Y sin embargo ahí como que prendió tal fanatismo que ves a muchos liberales que te quieren imponer de la manera que sea la ideología de Milei. Y sin embargo a día de hoy viene con esto de las ventas de órganos, la libre portación de armas, todo este tipo de cuestiones. Y sin embargo, el seguidor que tiene Milei es un seguidor ciertamente ciego, porque no se pone en contra de eso, incluso lo apoya. ¿Por qué? Porque él de alguna manera generó esa visión de que él es una especie de Mesías, un salvador de la Argentina, el salvador que nos va a salvar de todos los males, de la inflación, y que cuando él asuma de presidente todos los problemas de la Argentina se van a acabar de manera inmediata. O sea, eso es lo que plantea un discurso en común a la gente. Sí. Sí, y la hermana de Milei vendría a ser como la Evita, claro, ¿no? La que está ahí sosteniéndolo a un nuevo Milei, Perón, ¿no? se puede decir. Sí. Pero en tu generación, ¿no? ¿Hay kirchneristas? ¿Tenés compañeros kirchneristas? ¿Son muy pocos? ¿Casi nadie? El kirchnerismo, si se puede decir, por lo menos en el entorno social en el que yo estoy, de chico, se lo toma como mala palabra. Se lo toma como mala palabra y ciertamente si alguna persona dice soy kirchnerista, levanta la mano y dice no, yo soy kirchnerista, yo opino distinto, puede ser motivo de discriminación, de marginación y demás. De burla. Claro, de burla. Bien. Y bueno, macristas debe haber. No sé si macristas, pero sí que apoyen, digamos, a lo que es el sector de Juntos por el Cambio. O sea, los personajes que ellos pongan, ellos conservadores o liberales que circunstancialmente votan. Claro, que están en base acorde a la situación. Sí, bueno, el macrismo como ideología no existe. Claro. ¿Dónde están las 20 verdades del macrismo, digamos, no? No existen, ¿no? O las 20 verdades del kirchnerismo. Tampoco. No, existe la doctrina liberal, la doctrina socialista y la doctrina peronista. Claro. Ahí está. Ahí eso está. Es. Listo. Vos podés ser un liberal definido, Milei, te guste o no, es definido. Es definido, claro. Y un liberalismo indefinido, qué sé yo, Macri, Patricia Bullrich. Después tenés, bueno, qué sé yo, para mí Larreta es socialdemócrata, ¿no? Sí. Pero la socialdemocracia también es una izquierda indefinida. Y después tenés una izquierda definida, que es el Partido Obrero, que es bien definida, Pitrola, Altamira, ¿no? Eso es una izquierda bien definida. Y una izquierda indefinida, que es el kirchnerismo, Santoro,
qué sé yo. Que están en la ¿Cómo se delgada llama línea. la pibita esta, la kirchnerista? Esta, la Ofelia joven. Fernández. Ofelia Fernández. Es una izquierda Claro. indefinida, ¿viste? Para mí, Grabois es una izquierda indefinida. Entonces yo digo, y qué bueno sería que vuelvan las ideologías definidas. O sea, yo si va a ganar una izquierda, que sea una izquierda definida. Un Claro. marxista de lucha de clase, de revolución armada, de negación de la propiedad privada. O sea, que sigan el pensamiento marxista. Claro. Si va a venir entonces yo digo, bueno, en todo caso, la izquierda definida, el Partido Obrero. Chao. Peronismo definido para mí es Guillermo Moreno. La verdad que sí, concuerdo. Principios y valores. Guillermo Moreno tiene un proyecto peronista, tiene doctrina peronista, presentó un programa con un plan de económico peronista, que yo no he visto a ningún otro político que presente un plan de económico. Lo presentó, está escrito, hay un libro con el plan. Y tenés la derecha definida, el liberalismo definido, ¿no es cierto?, que es Javier Milei. Esta política de frentistas, ¿no? El frente de todos, juntos por el cambio, me parece que lo que hace es desdibujar estas luchas doctrinarias, estas luchas conceptuales, en aparatos de poder. Son aparatos de poder. Y lo que tienen los aparatos de poder, que son un corleonismo, que lo único que hace es juntar votos. Claro. Juntar votos. O sea, Larreta incluso es votado por muchos socialistas. Porque Sí. Larreta tiene discurso socialista, discurso socialdemócrata. Yo para que, si puedo dar un ejemplo en base a eso, para que lo entienda la gente, todos los televidentes que nos deben estar viendo, en las épocas de antes, me refiero al siglo pasado, era o pera o era manzana. No se mezclaban pera con manzana, era una cosa o la otra. A día de hoy te hacen una ensalada de frutas con todo. O sea, podés tener un peronista que sea de cierta manera liberal, Sí, pero que sí. apoya a la izquierda. O sea, son todos cables conectados, es toda una ensalada de fruta bastante grande. Le ponen tomate a la ensalada de fruta. Claro, le ponen Sí. incluso tomate, o sea, cosas que nada que ver, cosas que nunca fueron antes, digamos, factibles en la historia, a día de hoy se le hicieron. Y encima, el político a día de hoy no se define ni como, las excepciones Javier Milei, Nicolás del Caño, Castañera, Manuela Castañera y demás, que sí se definen, o sea, me refiero a esos partidos, pero los partidos más ciertamente populares o votados de la Argentina, como lo son Juntos por el Cambio y Frente de Todos, no se definen ni por una ni por la otra, No. porque aparte saben que no les conviene. No. Es más, Alberto Fernández puede resultar el más liberal de todos cuando dice, por ejemplo, los precios en el mercado, los salarios en paritarias. Claro. ¿No? Porque el mismo Perón decía, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, Perón se da cuenta, ¿no? Ese es. Alberto Fernández habla de una economía social de mercado. Bueno, eso es neoliberalismo. Neoliberalismo. O sea que Alberto Fernández es un neoliberal con contorno socialista y mente de progresista, ¿no? Es rarísimo, es algo... Una ensalada de fruta bastante rara. Es sui generis Alberto Fernández en eso. Claro. O sea, es pollo de caballo con ideologías kirchneristas y una plataforma peronista, ¿no? Claro. O sea, esa ensalada de fruta la Yo agarra. soy de un peronismo liberal de izquierda. A esa ensalada de Peronismo liberal de fruta le izquierda, agregaron zanahoria y cebolla. O sea, uno no entiende. O sea, son No, cosas no. que no van. Como decimos, no es ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada, claro. Después tenemos Cristina, un peronismo que parecería ser un peronismo clásico, vieja de guardia de hierro, ¿no? Ella decía, el peronismo es con Perón, decía, ¿no? Ella estaba en contra de la izquierda peronista. Néstor también. Pero Néstor al menos leía conducción política. Claro. Cristina se ufana de no haber leído nunca a Perón. Ella dice así, yo nunca lo leí a Perón, contenta, ¿no? Y claro, parecería que ser peronista es ser obsecuente con lo que quiere Cristina. Y si vos cuestionás a Cristina, sos gorila. Claro. Entonces, Cristina dice hay que recortarle a los jubilados. Entonces, ser gorila es estar en contra del ajuste a los jubilados. Claro. Porque Cristina es Lo la dijo. que marca el esquema del peronismo. Claro. ¿No? O sea, ser peronista es decirle que sí a Cristina. Bueno,
esta manera de hacer política le hace mucho mal a la Argentina, ¿no? Le hace mucho mal a la Argentina. Por eso, para mí, si usted es de izquierda, vote Partido Obrero. Si vos sos socialista, progresista, de izquierda, ¿no? Votá al Partido Obrero, hermano, no votés al kirchnerismo. Claro. Votá Partido Obrero. Si vos sos izquierda, votá a Julio Quintana, a Pitrola, a Nicolás del Caño. A Breitman. Claro, no votés a Ofelia Fernández. Claro. ¿Entendés? Si sos de izquierda, votá Partido Obrero. Votá Frente de Izquierda. Es así. Claro. Ahora, si sos liberal, no votés a Pichetto, no votés a Macri, no votés a Bullrich. Votalo a Milei. Claro. No sé si me entiendes. O sea, si sos liberal, votá liberalismo. Votalo a Milei. Si sos socialista, votá del Caño. Y si sos peronista, votalo a Guillermo Moreno. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No es que yo les estoy diciendo qué es lo que tienen que votar. Lo que les quiero decir es, vamos a tratar de fortalecer los espacios definidos. Nosotros necesitamos que en la política argentina haya espacios definidos. Es decir, a ver, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Que podemos poner un ejemplo. Si vos en un partido de fútbol tenés al arquero de 9, al 5 de 4, al 4 de 8 y al 6 de 3, pues sí, pero ¿qué hace Armani cabeceando? Claro. ¿Me entendés? ¿Qué hace Julián Álvarez en el arco? En el arco. ¿Me entendés? Entonces, nosotros necesitamos, para que el país funcione, que la izquierda sea de izquierda, que el liberalismo sea liberal y que el peronismo sea peronista. Claro. Eso es lo que necesitamos. No importa, a ver, ya independientemente ya sabemos que todos los que gobiernen en la Argentina se la van a cargar. Eso ya lo sabemos. Si hay algo que sabemos los argentinos es que si no trabajamos no comemos y que todos los políticos se van a cargar a la Argentina. Eso ya lo sabemos. Pero nosotros necesitamos que en el escenario político la izquierda sea izquierda, la derecha derecha y el peronismo peronismo. Claro, que nos definan algo, que no nos estén tonteando de cierta manera. Que el 8 vaya de carrilero por izquierda. Claro. Que el 7 carrilero por derecha y que el 9 se pare en el área y que el 11 tire el centro. Claro. Eso necesitamos. Que el arquero esté en el arco. O sea, Claro. ¿viste? Pero que nos den un discurso de Macri, por ejemplo, se junta con el Momo Venegas para fundar una Plaza Perón. Antes de las elecciones, Sí. Vos eras chiquito seguramente, pero en 2015, ¿cuántos años tenías vos en 2015? 8. 8, bueno, eras chiquito. Pero Macri, cuando gana las elecciones en el 2015, antes de la campaña, de las elecciones, le funda una plaza a Perón con el Momo Venegas. Vos decís, bueno, Macri es peronista. Pobreza cero. Y da discursos de ajuste. O sea, no, pero entonces es liberal. No, pero habla de las grandes mayorías. Entonces es socialista. No, pero a la vez trae la ley del aborto. No, entonces es progresista. Bueno, sí, Macri es, ¿qué te puedo decir? Para mí Macri y Larreta son lo peor de la Argentina, ¿no? Concuerdo. Son lo peor. Con Larreta quizás puedo concordar, o sea, es más razonable, pero con Macri verdaderamente no. Claro. Pero, es decir, yo necesito que el conservador sea conservador. Si vos me decís Partido Conservador Popular y me votás a favor del aborto, yo quedo pedaleando en el aire. Claro. ¿Me entendés? Quedo pedaleando en el aire, No quedo sabés abriendo dónde la estás parado. ventana del avión, ¿me entendés? Claro, no sabía absolutamente dónde estás parado. O sea, eso es lo que tiene la gente a día de hoy, que muchas veces dicen, bueno, yo voy a votar a Cristina porque representa el peronismo, esto que el otro, pumba, te mete políticas de izquierda, siendo que el peronista es naturalmente neofascista. O sea, porque hay que decir la verdad. Perón va de la escuela militar, hace un viaje a Italia en el año 1936, se educa con Mussolini, viene encantado con esa ideología y le implanta después cuando era ministro de Trabajo en el gobierno de Farel, en el golpe de Trabajo Estado. y previsión. Claro. De Farrell. Sí, aunque después hay una clara viraje hacia el humanismo cristiano, Claro. ¿no? Pero bueno, Fue cambiando en base a la necesidad de la gente. el peronismo está marcado, ¿no? Por una cierta tendencia, aunque claramente la doctrina peronista no es estatista, el gobierno de Perón fue estatista en muchos aspectos, ¿no? Claro. Por eso el cura Benítez le decía a Perón, bueno, usted no es peronista, ¿no? Puede suceder eso. Pero bueno, hay una crisis del sistema político. Nosotros
Es más, yo tengo una propuesta para hacerles. Una propuesta que se me ocurrió con Guillermo haciendo la gira a Chile. Se nos ocurrió una propuesta que la podemos presentar, ¿no? Vamos a presentar un proyecto según el cual en la democracia se vote a favor y en contra. Porque hablaba con mi papá y le decía, ¿vos a quién vas a votar? Yo a nadie, ¿por qué? Pues no lo quiero a ninguno. Y si existiera el voto en contra, sí, si existiera el voto en contra, yo voy a votar en contra de Macri, dice. Claro. Entonces es muy interesante que la población, como empezó la democracia en Atenas, comenzó con Pericles, el político daba, el candidato daba el discurso, había una vasija, y en la vasija vos podías poner frente a ese candidato una piedrita blanca o una piedrita negra. Sí. Entonces, si vos contabas más piedritas blancas que negras, era mayor el sí que el no. Pero la ciudadanía tenía la posibilidad de decir que no al candidato. Nosotros, en esta pseudo-democracia, estamos obligados a decir que sí, pero no podemos decir que no. Yo no puedo votar en contra de Milei, por ejemplo. Claro. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Jonathan? Carlos te habla del Barrio Norte. Carlos. Mira, te voy a tirar una idea que tengo para que vos, con todo tu conocimiento que tenés, podés elaborarlo, ver una hipótesis, a ver si se puede elaborar, si es... Estaremos frente, dicen democracia, la democracia de ¿no? ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escucho, perfecto. ¿No es cierto? Si con esta hipótesis que te doy, a ver si vos la podés desarrollar, ¿estamos viviendo una democracia o estamos viviendo monarquías? Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque el que llega trata de conservarse y después irse, podés llamarlo Juan Carlos acá, que lo vivimos nosotros acá en Salta, su monarquía, viene ahora la de Urtubey y sigue, y acá que la estamos viendo Gustavo, y sigue, y aparte de eso tenés, fíjate que yo también lo estuve viendo, como si tuviera un plan maquiavélico el hombre el Emiliano Durán, que lo viene trabajando y tocó psicológicamente, filosóficamente, qué es lo que necesitaba la gente para ir y posesionarse, porque el próximo gobernador es Emiliano, no hay con qué darle, porque es un tipo que lo vino pensando, se sentó en un café, conversó con psicólogos, psiquiatras, con filósofos, y qué hace falta en Salta, qué es lo que faltaría acá, pero no para dar una solución, sino para posesionarse, ¿no es cierto?, para hacer un plan, una carpeta de un plan de trabajo, cómo puede hacer un comunicador social o quién puede hoy llegar a posesionarse y hacer el rey, podemos llamar. Fíjate que Gustavo Sáenz, cuando se posesionó, una de las cosas la primera medida fue modificar la Corte de Justicia, la hizo Juan Carlos, y se aseguran en cierta manera distintos, podemos llamarle jugadores, que después no los jueguen más. Sabemos que robaron, que entraron sin un mango y después son ahora autoridades y quieren seguir posesionando. Y si se van a ir con un dineral fantástico. Gustavo, con el tema del litio, olvídate. Por eso te digo, fíjate si podés analizar vos, que tenés muchísimo más conocimiento filosóficamente, cómo se podría llegar a interpretar esa hipótesis de que no estábamos viviendo en democracia, es una monarquía, el que llega es rey y absoluto. Acá en Salta, que la vivimos, vos sabés que en democracia, vos crees que alguien le hace, el Congreso, acá la legislatura le hace pata al gobernador, jamás. La justicia le va a hacer al gobernador, jamás. Y así llevarlo al intendente de cada pueblo es lo mismo. Por eso te estoy diciendo, vivimos en una monarquía, y en la medida en que se le escapan algunos jugadores, recién puede ser que surja un movimiento. Pero acá, Gustavo, con esta última elección, se posesiona prácticamente muy bien como para irse a senador y hacer el mismo camino que hizo Juan Carlos, que hizo Urtubey. No sé si te la doy la tesis, la hipótesis, para que vos la desarrolles. Gracias, buenas noches. Dale, Carlos, sí. Bueno, claramente hay provincias más feudales que otras, ¿no? Hay castas feudales que ya están enquistadas en el sistema político salteño. Yo creo que el concepto de casta política en Salta cabe muy bien en este sentido, ¿no? El romerismo, los Romero Boys, Urtubey, la casta de Urtubey,
la casta de Gustavo Sáenz. Yo creo que una de las curiosidades del PJ en Salta es que es el partido de la oligarquía política, ¿no? El PJ es el partido de la oligarquía política. Cuando digo el PJ, no como partido, sino como estructura de poder, ¿no? Es decir, no se puede gobernar en Salta fuera del peronismo. Es algo impresionante, ¿no? Claro. Yo veía a Gustavo Sáenz y a Betina Romero cantar la marcha peronista. No se sabe en la marcha peronista. No se sabe en la marcha peronista. ¿Qué le pasa a Gustavo que no sabe la marcha peronista? Es decir, nosotros que estuvimos 1000 años en el PJ, que estuvimos en miles de eventos del PJ, siempre se canta la marcha. O sea, ¿qué hacía Gustavo cuando se cantaba la marcha? Se estaba mandando mensajes con la novia, ¿qué hacía? Bueno, y eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de lo que es, ¿no?, el maroquismo acá en Salta, ¿no?, las políticas de Marocco, que está muy a la merced de las orientaciones de Alberto Fernández, presidente del PJ, que prohibía cantar la marcha peronista, ¿no? O sea, hay un tema ahí con la marcha. Es decir, si hay un peronista que no se sabe la marcha, usted desconfíe profundamente de esa persona. Desconfíe de los valores de una persona que se dice peronista y que no conoce la marcha peronista. Como también hay que desconfiar profundamente de un marxista que nunca ha leído a Marx, ¿no? Claro. O de un cristiano que nunca leyó la Biblia. Son cosas que, bueno, que hay que empezar a desconfiar sanamente de algunas cosas, ¿no? Bueno, Tobías, para ir cerrando, contanos, ¿cuáles son, crees vos, las necesidades que tiene la juventud? En la juventud que vos ves, la juventud de Salta, claro. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la juventud, las necesidades políticas? ¿Qué demandas le hace el joven al sistema político? Piden más aceptación. La verdad que yo no sé a qué tipo de aceptación se refieren. La verdad que incluso a mí me deja en duda. Buscan más derechos, que incluso ya lo tenemos todos. Tenemos muchísimas libertades. Tenemos bastantes cosas que nos favorecen. La ley incluso nos favorece a nosotros contra los mayores de edad. La verdad que no sé qué parte buscan por ahí. Pero ¿saben qué estaría bueno que verdaderamente se le dé a esta juventud? Una estructuración de ideas, que le pongan en la cabeza que las cosas son así, de esta manera, y de que el de izquierda es de izquierda, el de derecha es de derecha, el conservador es conservador, el liberal es liberal, y así. Y de que les enseñen por usted, que es un grandísimo profesor, a que no se mezcla en la ensalada de frutas, que no se mezcla en la ensalada de fruta, o que sos pera, sos tomate, sos banana, o sos kiwi. Claro. Platón decía, no es lo mismo una mezcla que un entrevero, ¿no? Claro. Entonces, no hagan una combinación, un sancocho. Bueno, Tobías, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a vos por haberme invitado, a vos y a Ana. Gracias a todos ustedes, amigos. Nos vemos el próximo jueves con más filosofía y metapolítica.